Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Bienvenidos, amigas y amigos, a otro estudio de Daniel y Apocalipsis. Daniel capítulo 2, versículo 1 nos dice: Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo sueños, y se turbó su espíritu, y se le fue el sueño. El sueño de Nabucodonosor. Daniel 2 comienza en medio de una crisis silenciosa. Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo antiguo, despertó profundamente perturbado por un sueño que no podía recordar completamente, pero cuya impresión había quedado grabada en su mente. El texto dice que su espíritu se turbó y que se le fue el sueño. En el mundo antiguo, especialmente en Babilonia, los sueños eran considerados mensajes sobrenaturales relacionados con los dioses y con el destino de los reinos. Históricamente, Babilonia era famosa por sus astrólogos, magos, adivinos y sabios. Los archivos arqueológicos descubiertos en Mesopotamia muestran que los babilonios dedicaban enormes esfuerzos al estudio de señales celestes, interpretación de sueños y observaciones astronómicas. Su conocimiento matemático y científico era avanzado para su época. Calculaban eclipses, estudiaban el movimiento de los astros y desarrollaban complejos sistemas de observación. Pero aquella noche, toda la sabiduría humana de Babilonia era insuficiente. El sueño no había sido dado simplemente para impresionar al rey. Dios estaba revelando la historia del mundo. La visión de la gran imagen mostraba el ascenso y caída de los imperios desde Babilonia hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Aunque Nabucodonosor era llamado el Rey de Reyes, el capítulo deja claro que su poder no era absoluto. El Dios del cielo era quien había permitido su reino, su gloria y su dominio. Esto era revolucionario, porque Babilonia creía que sus dioses gobernaban el destino de las naciones. Sin embargo, Daniel 2 presenta a un Dios que está por encima de todos los imperios humanos y que dirige el curso de la historia. Los comentarios históricos señalan algo muy importante. Dios escogió comunicarse con Nabucodonosor mediante un sueño porque era un método que el rey entendía culturalmente. El Señor habló al monarca usando un lenguaje que podía captar su atención. Esto revela cómo Dios alcanza a las personas donde están para conducirlas hacia una verdad mayor. Pero el sueño también tenía otro propósito: no solamente revelar el futuro, sino demostrar públicamente la superioridad del Dios de Daniel sobre toda la sabiduría de Babilonia. Los sabios del imperio admitieron que ningún hombre podía revelar el sueño del rey. Ellos mismos confesaron la gran distancia que existía entre los dioses que adoraban y los hombres, pero Daniel declaró algo completamente diferente: hay un Dios en los cielos. Esa frase se convierte en el corazón del capítulo. Mientras Babilonia confiaba en astrología, magia, ciencia pagana y superstición, Daniel confiaba en el Dios viviente. Y aquí aparece uno de los grandes contrastes del libro de Daniel. Babilonia poseía conocimiento, pero Daniel poseía revelación divina. Los estudios históricos muestran que Daniel y sus amigos habían recibido una preparación intelectual extraordinaria. Dominaban idiomas, literatura, administración y ciencias del imperio. Sin embargo, nunca permitieron que la educación babilónica reemplazara la autoridad de Dios. Es importante este equilibrio.
Daniel no rechazó el aprendizaje, pero tampoco permitió que el conocimiento humano ocupara el lugar de Dios. Por eso este capítulo enseña que la verdadera sabiduría no consiste únicamente en acumular información, sino en reconocer la soberanía del Creador. Nabucodonosor quedó profundamente impresionado por el sueño, pero no permitió que la convicción cambiara completamente su corazón. Aunque reconoció momentáneamente el poder del Dios del cielo, todavía conservaba orgullo, ambición y deseos de exaltación personal. Esto es interesante, porque una persona puede admirar la verdad sin rendirse completamente a ella. El sueño revelaba el fin de todos los imperios humanos. La cabeza de oro sería seguida por otros reinos. Después vendrían divisiones, decadencia y finalmente el establecimiento del reino eterno de Dios, representado por la piedra que destruye la imagen. Esto significa que Daniel 2 no es simplemente una profecía antigua, es una declaración sobre el destino de toda civilización humana. Los imperios parecen invencibles mientras existen, pero todos terminan cayendo. Egipto cayó, Asiria cayó, Babilonia cayó, Medo-Persia cayó, Grecia cayó, Roma cayó, pero el reino de Dios permanece. Y precisamente allí está el centro de este hermoso capítulo. Dios no estaba solamente mostrando eventos futuros, estaba enseñando que la historia humana jamás ha estado fuera de su control. Detrás de guerras, conquistas, ascensos políticos y caídas imperiales, existe un rey superior, el rey del universo, que sigue gobernando desde el cielo. Nabucodonosor gobernaba el imperio más poderoso de la tierra, pero no podía controlar sus propios sueños. Eso revela la fragilidad del poder humano. Los hombres pueden construir palacios gigantescos, dominar naciones y acumular riquezas, pero siguen siendo incapaces de controlar el futuro. Solo Dios conoce el final desde el principio. Daniel lo entendió. Por eso nunca puso su confianza en Babilonia, ni en reyes, ni en sistemas humanos. Su seguridad estaba en el Dios que gobierna sobre la historia. Y ese mismo mensaje siendo muy significativo hoy. Los reinos modernos continúan levantándose con orgullo. Las naciones siguen creyéndose invencibles. La humanidad continúa confiando en ciencia, tecnología, economía y poder militar como si fueran eternos. Pero Daniel 2 recuerda solemnemente que todos los imperios humanos son temporales. Solo existe un reino que jamás será destruido, y mientras el mundo admira la grandeza de la estatua, el cielo sigue anunciando la llegada de la roca eterna. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.